Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez viendo dentro de la unidad 1, parte 2. Deberíamos estar en la parte 3, pero como el lunes fue feriado, el lunes pasado, entramos recién a la parte 2. Por lo tanto, en la parte 3 vamos a tener que hacer una unión entre lo que era 3 y 4 para poder compensar. Ya, como se me fue y cuando planifiqué lo puse como si no fuera feriado el 12. Bueno. Y esta vez vamos a ver un artículo informativo como tal, ya porque es parte de la clase de hoy día. Por lo tanto, el objetivo de la clase es leer independientemente y comprender textos no literarios, porque los textos informativos son textos no literarios, utilizando organizadores de texto expositivo en un artículo informativo y usando símbolos y pictogramas. Bueno, es muy ambicioso, vamos a ver qué tanto logramos hoy día. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, cuando hicimos esta clase en forma presencial, les preguntaba cuál era tu comida favorita, qué sabes sobre ella, recuérdalo y completa el esquema. Entonces había que escribir ahí, escribe un plato al nombre del elemento que más te gusta y luego hemos escrito aquí. Escribe una servilleta a la izquierda, tres datos que conozcas sobre este plato. O sea, yo escribí acá en mi plato, perdón, acá en el plato, el alimento que me gustaba y acá ponía qué sé de ese plato. Y escribe en la servilleta en la izquierda tres datos de él y a la derecha tres preguntas de lo que te gustaría saber de ese plato. Y esa era como una forma de motivación como tal. ¿Por qué? Porque justamente el artículo informativo que vamos a ver tiene que ver con alimentos. Bueno, entonces a medida que leas, subraya las ideas principales, esto ya como parte de la estrategia que tenemos que utilizar, que mientras que vamos leyendo vamos subrayando como se muestra en el ejemplo, ya que la idea principal es aquella que contiene la información más importante para comprender el texto. Es decir, yo cuando leo, yo ya debería estar apoyándome, subrayando para que cuando tenga que releer el texto, tenga que irme a las preguntas y ver si estoy en lo correcto o no, no tenga que leer todo de cero, sino que ya estén apuntados lo que son cosas más importantes. La idea no es subrayarlo todo, porque no me sirve de nada hacer eso, sino subrayar lo que creo que es lo más importante. Por ejemplo acá, el trigo es uno de los tres granos más ampliamente producidos en el mundo, junto con el maíz y el arroz. Es el más ampliamente consumido, por lo que lo humano en la civilización occidental desde la antigüedad. El grano de trigo es utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de productos alimenticios. Entonces, por ejemplo, acá se puso que de quién se está hablando, del trigo. Muy bien. ¿Qué se habla sobre el trigo? ¿Qué serían como sus características, como sus adjetivos? Obviamente que es uno de los tres granos más ampliamente producidos. De los que es un grano, primero que es un grano y que es uno de los, entre los granos que existen, es el que más está ampliamente, que se produce en grandes cantidades. Y también uno de los que más se consumen como tal. Entonces son cosas importantes. ¿Ya? Y ahí vamos explicando, porque si se dan cuenta, es punto seguido, me dice que lo que viene a continuación va a ser una explicación de lo anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy dentro del mismo párrafo. Cuando estoy dentro del mismo párrafo no se puede cambiar la idea. Tiene que estar en la misma idea y lo que va en punto seguido es que va explicando lo anterior. Es decir, si yo estoy hablando que el grano es uno de los más, es un grano, el trigo, uno de los más ampliamente producidos, y que es el más consumido, ¿cómo puedo reforzar esa idea? Bueno, diciendo que uno lo consume, por ejemplo, o se utiliza como harina, ya sea integral o harina normal, como sémola, dentro de la cerveza también está, y en otros productos más. Entonces eso complementa lo que se dice que si es algo ampliamente producido es porque se produce tanto en harina, en sémola, en cerveza, etcétera. Ya, muy bien. Entonces eso es complemento. Muy bien, entonces antes de leer vamos a ver lo que está ahí. El artículo que leerás habla acerca del trigo, por eso es que empezamos con esto del trigo. ¿Ya? O sea, diversos alimentos que se preparan con él. Por ejemplo, se puede preparar con el trigo pan, con el trigo se puede preparar fideos, se puede preparar cereales, se puede preparar queques. Para que vean todo lo que se puede hacer con el trigo. Muy bien. ¿Cuáles de estos alimentos has probado? Ya, coge uno y recuerda la sensación que se produce comerlo. A partir de lo anterior, imaginen y comenten cómo sería la alimentación si no existiera el trigo. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso es para como motivación.
¿ya? Y les pregunté cuando estuvimos reunidos juntos de forma sincrónica, ¿ya? Sobre esta parte. Muy bien. A partir de lo que has visto, se puede responder lo siguiente. ¿Qué sé del trigo? Bueno, si no sé nada, al menos ahora, con esto tendría que tener algo de conocimiento del trigo. Pues ahí podría yo contestar. ¿Qué me interesa saber? ¿Cierto? De todo lo que ya hemos hablado del trigo, ¿me interesa saber algo más? ¿Qué, qué pudo saber, cómo puedo saber más? Entonces, una parte es saber que quiero aprender más sobre el trigo. ¿Y cómo lo haría para poder aprender más sobre el trigo? Me iría a internet, me iría al libro, le preguntaría a un adulto, etcétera. Muy bien, eso es para completar ahí. Y nos vamos justamente a este texto informativo, que si nos damos cuenta, es texto no literario, ya hay que tener claro unos conceptos como es arqueólogos, científicos que estudian la antigüedad a través de los restos que han quedado, la palabra datan, que significa se inicia en un tiempo determinado, ya son palabras que van a salir en el texto. Y nos vamos a dar cuenta que el texto tiene unos subtítulos como tal. Tenemos el título que es El origen del trigo y su historia. Ya con el título yo puedo saber de qué trata el texto. ¿De qué va a tratar el texto? Bueno, del origen del trigo, cómo fue que se originó y la historia de este origen. Muy bien. Empecemos. El trigo es uno de los tres granos más ampliamente producidos en el mundo, junto con el maíz y el arroz. Ya, entonces, perdón, los otros granos que existen son el maíz y son el arroz. Y el más ampliamente consumido por los humanos en la civilización occidental desde la antigüedad. El grano de trigo es utilizado para hacer harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de productos alimenticios. El origen del actual trigo cultivado se encuentra en la región asiática, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia. Desde Oriente Medio, el cultivo del trigo se difundió en todas las direcciones. La palabra trigo designa tanto a las plantas como a sus semillas comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros cereales, por ejemplo, el maíz, ¿cierto? Tanto al maíz le decimos a la planta como le decimos al fruto de la misma. Muy bien. Entonces seguimos. Tenemos acá un subtítulo, Los inicios del trigo en manos humanas. ¿Ya? Entonces significa que vamos a hablar ahora de sus inicios, cómo esto se fue desarrollando en los humanos, porque el trigo debe haber estado mucho antes que existiera el hombre. Pero el hombre cuando lo descubrió y se dio cuenta que era alimenticio, ¿qué hizo el hombre con esto? Vamos a ver esta historia del trigo. Los historiadores y arqueólogos, que ya sabemos lo que es, perdón, cuentan que las primeras formas de trigo recolectadas por los seres humanos datan de hace más de 12.000 años. Las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e Irak. El trigo produjo más alimentos al ser cultivado por iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera esto no habría podido tener éxito en estado salvaje. Entonces esta parte es muy interesante, porque de otra manera el trigo podría haber sido reproduciendo, porque es una planta y como toda planta, ya lo hemos estudiado, se reproduce, se reproduce llegando a una tierra fértil y sale una nueva planta de trigo, pero la cantidad de trigo que hay actualmente es porque el ser humano metió la mano y ha producido mucho más cantidad porque lo quiere consumir. La agricultura y la ganadería naciente exigían un cuidado continuo de las plantaciones. Por esto, se generó conciencia acerca del tiempo y de las estaciones, obligando a las pequeñas sociedades a guardar provisiones para las épocas menos generosas, teniendo en cuenta los beneficios que brinda el grano de trigo al facilitar su almacenamiento durante temporadas considerables. Hasta el siglo XVII no se presentaron grandes avances en los métodos de cultivo y procesamiento de trigo. En casi toda Europa se cultivó el grano de trigo, aunque en algunas regiones fueron preferidos el centeno y la cebada. La invención del molino de viento generó una nueva fuente de energía, pero no varió significativamente los métodos de trabajo utilizados. Vamos a ver entonces ahora otro subtítulo, el trigo en América. Eso significa que estos párrafos van a hablar sobre el trigo
No en cualquier parte del mundo, sino en América. En el siglo XIX, ojo con estas palabras que son números romanos, que ya lo hemos estudiado. En el siglo XIX aparece el molino de vapor con rodillos y cilindros de hierro que representó un cambio radical en la molienda, es decir, en la fabricación de trigo. El cultivo de trigo fue aumentando con estos y muchos otros desarrollos tecnológicos que permitieron mejorar el rendimiento de las plantas y llegar a otras regiones del planeta como Norteamérica y Oceanía. Se dice que el cultivo de trigo en América fue introducido por la colonización inglesa en las tierras conquistadas. Otras teorías plantean que el trigo entra a América cuando inmigrantes rusos lo trajeron a Kansas, Estados Unidos, en la década de 1870. Y ahí vemos un molino donde se fabrica ¿qué cosa? El trigo. Molino de vapor de principios del siglo XX, ubicado en la Pamplona, en España. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estos textos que son tipo informativo siempre tienen un título principal, el origen del trigo y la historia. Siempre los primeros párrafos es la introducción, es decir, nos van a hablar del todo como para introducirnos en el tema y después los van a explicar en forma más específica en los subtítulos. Por ejemplo, aquí vemos el origen del trigo y su historia. En la introducción, que siempre es los primeros párrafos, antes de los subtítulos, está la definición y uso del trigo, origen, que sería Mesopotamia, y la palabra que significa la palabra trigo, ¿cierto? Y que va relacionado al trigo tanto con la planta como con la semilla. Entonces, si nos damos cuenta, en la introducción está como el resumen, ¿cierto? O indicio de lo que va a tratar el texto, para recién en los siguientes subtítulos, como es los inicios del trigo en manos humanas y el trigo en América, sería la base de lo que en la introducción se habló. Es decir, en el primer caso, el inicio del trigo en manos humanas sería un subtítulo y el otro subtítulo sería el trigo en América y ahí justamente están las ideas centrales que ya se habló en la introducción pero que ahora se van a profundizar. Y a eso es lo que nosotros le llamamos como el desarrollo, en un texto informativo, tipo de artículo informativo. ¿Ya? Obviamente no hay un desenlace porque el desenlace es propio de un cuento. En cuento sí hay un desenlace porque siempre el desarrollo es hablar de una problemática que en el desenlace se va a solucionar. En este caso no, porque es una información. Como es una información, solamente tiene una introducción, que es como que hablar genéricamente del texto, y tiene subtítulos donde se habla, se desarrolla la idea como tal. Es por ello que todo lo que está acá escrito, definición de uso del trigo, se va a ampliar acá, en lo que es su origen, ¿cierto? Va a estar ampliado en estos dos subtítulos. En el primero, el inicio del trigo en manos humanas, ahí nos hablaba que estaba en Siria, Jordania, Turquía e Irak. Ya, está hablando en dónde apareció, porque estamos hablando de los orígenes. Cultivo masivo en manos humanas, ya, esto se volvió un cultivo masivo, fácil de almacenamiento en tiempo de invierno, ya. Hasta en el siglo XVII no hubo cambios en el método de cultivo y el molino de viento tampoco significó gran cambio en el método de trabajo. Es decir, los inicios del trigo es masificado por la mano humana por la mano humana, pero no ha llegado a tener muchos cambios hasta fines del siglo XVII al menos, y no había muchos cambios de cómo se hacía o se masificaba el trigo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 responde justamente a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Porque hay una idea en cada párrafo. Acá, el trigo en América, hay dos párrafos, por lo tanto hay dos ideas. La primera, que es que el molino a vapor hizo grandes cambios y la llegada a América también. Y la teoría de la llegada a América son dos, que es una que es de origen inglés y otro que, que fueron los rusos los que integraron o llevaron el trigo a América. Ya, ahí yo se lo doy ya en las ideas por cada párrafo, pero obviamente cuando hicimos esta misma clase en forma presencial, comenzamos a desglosar cada párrafo, la idea, ya, pero comenzamos a desglosar cada párrafo para poder llegar a justamente que cada párrafo tiene una idea, que es lo que uno podría escribir al lado y que yo le escribí acá. Si son una, dos, tres, cuatro, cinco párrafos, hay cinco ideas.
que todas responden a mi subtítulo, el inicio del trigo en manos humanas. El trigo en América habían dos párrafos, por eso hay dos ideas y que responden al el trigo en América. O sea, todo esto lo que se está hablando es sobre América. Acá sobre cómo llegó, teorías y cómo la este trabajo de la Revolución Industrial de tener un molino de vapor hizo de que esto se magnificara más y llegara a América. O sea, dice por qué llegó a América y cuáles son las teorías de cómo llegó a América. Hablaría acá. Mientras acá nos habla de los inicios, ¿cierto? De cómo se originó, cuanto mano humana y cómo esto fue preparado. Muy bien. Entonces eso sería más o menos la idea que ustedes tendrían que tener del texto. Ahora, si quieren ustedes cotejar que lo que está escrito acá son las ideas, lo pueden revisar en el texto mío porque es el texto que está en el cuaderno como tal. Muy bien, teniendo claro eso, entonces podemos responder a las preguntas. ¿Qué información aportan los historiadores y arqueólogos? Si nos damos cuenta, los historiadores y arqueólogos cuentan que las primeras formas de trigo recolectados por los seres humanos datan de hace más de 12.000 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que aportan los historiadores y arqueólogos? Que ellos son los que nos pueden dar la información de cuánto es menos que se empezó a trabajar y a hacer alimento, el trigo para los humanos. Reconoce un hecho clave que produjo un cambio en el cultivo de trigo. A ver, ¿cuál sería? Acuérdate que acá vemos causa y efecto. Hay un hecho que va a llevar a una consecuencia. Esta sería la causa y este sería el efecto. El hecho y la consecuencia. Entonces, ¿cuál sería esa, por ejemplo? Obviamente que, como lo pusimos aquí, que el molino de vapor hizo grandes cambios, ya que al masificar la cantidad de trigo de la forma de hacerlo, llevó a que este trigo también pasara las barreras de Europa y llegara a América. Sería la consecuencia. Muy bien. Entonces, vamos a ampliar nuestro vocabulario usando la palabra inmigrante. ¿Cuál sería de esa palabra la parte que es el prefijo y cuál sería la palabra que sería raíz? Exactamente. In sería el prefijo, migrante sería la raíz, ¿cierto? El migrante es el que va de un lado a otro, ¿cierto? De su terruño, de su lugar a otro lugar, ¿cierto? El que migra, que se mueve. In sería justamente el que ingresa, ¿ya? Emigrante, que sería otro prefijo, sería el que se va. Inmigrante, el que entra, el que llega. Muy bien. Por eso sería in, sería como entrar. Muy bien. Busco la definición de la raíz de la raíz en el diccionario de qué es ser migrante para poder responder a esta pregunta. A partir de lo anterior se define la palabra en estudio que sería inmigrante, que lo acabo yo de decir. ¿Ya? Relee la parte del texto en la que aparece y comprueba si el significado que escribiste se adecua y subraya la pista que te demuestra si es así. Entonces tendríamos que volver al texto y ver dónde dice inmigrante aquí. Otras teorías plantean que el tipo de entrega, otra teoría plantean que el trigo entra a América cuando inmigrantes rusos lo trajeron. Sí, el contexto me dice que son personas que ingresan a Estados Unidos, a Kansas específicamente. Muy bien. Y acá nos pregunta qué teorías plantean el texto, cómo se introdujo el trigo. Y ahí teníamos las dos teorías que ya hemos hablado. ¿Con qué propósito crees que se escribió el texto que leíste? Acá es importante, porque acá tenemos que ver cuál de estas alternativas es. Esto me interesa mucho saber, ¿cierto? Y cómo llegamos a esa conclusión. ¿Para qué se escribe? Primero tenemos que darnos cuenta que el texto es un texto informativo. Entonces, de hecho, que ya sabemos que su función es informar. Veamos las alternativas. Contar una historia ficticia sobre el origen del trigo. Eso sería si fuera un cuento, ¿cierto? Porque la ficción tiene que ver con contexto literario, entre ellos el cuento, leyenda, mitos, ¿cierto? Fábula. Pero no es el caso porque el texto informativo tiene una función de informar algo real y no una ficción. Enseñar cómo se utiliza el trigo sería un texto instructivo, ¿cierto? Como decir, ya cortemos el trigo de tal manera, se pone en el molino, dura tanto tiempo para que se pueda cortar, etcétera. Trabaja con él en forma con la fuerza eólica, es decir, con la fuerza del viento, etcétera, etcétera. Entonces, respuesta correcta, informar sobre la historia y el origen del trigo. Muy bien. Entonces, los artículos informativos tienen el propósito de informar sobre un tema de interés para distintas personas.
se publica en enciclopedias, ya sean impresas o en internet, pues uno puede entrar a internet y puede encontrar artículos sobre el trigo, por ejemplo, en textos de estudio, como es el que ustedes tienen, que es el de lenguaje, por ejemplo, de ciencias naturales también, y en medios de comunicación como revistas o diarios. La parte del artículo informativo tiene un título, en el que ya lo hemos mencionado, que menciona el tema sobre el que se va a entregar información, una introducción que presenta el tema y entrega formación general, que puede partir con una definición, es decir, siempre la introducción es como nos da una pauta de lo que va a tratar el texto. Y el desarrollo es la parte que ya amplía esa información, amplía la información incorporando subtemas que pueden diferenciar mediante subtítulos. Y eso es lo interesante, yo puedo generar, tener más claro cuáles son las partes de que se está desarrollando este artículo informativo porque tiene subtítulos que me permiten saber de qué va a tratar esos párrafos que están en el subtítulo. Y a veces agrego un párrafo final con una idea general que cierre el tema. O sea, puedo llegar a hacer unas conclusiones del tema. A veces es así. Muy bien. Entonces, eso era el artículo informativo. ¿En qué parte del artículo puedes encontrar la información sobre el inicio del cultivo de trigo? Guíate por los subtítulos e iniciar el párrafo correspondiente. Es decir, en cuál habla sobre el inicio del cultivo de trigo. ¿En el párrafo primero o en segundo? ¿En el trigo en América o los inicios del trigo de manos humanas? Obviamente, aquí lo voy a encontrar. Escucha un artículo informativo sobre el maíz que te leerá tu profesor. Esta parte no la vamos a hacer porque, obviamente, porque no se puede usar el audio, ya, el computador no me sirve, así que esta parte la vamos a dejar ahí, no la vamos a trabajar porque no tengo el audio para expresarlo, ya esa parte lo vamos a dejar como tal, y por lo tanto, eso, y como terminaríamos invitándolo a ustedes a que elijan un tema que les interese, ¿ya? Y busquen en internet 2 artículos informativos sobre él, los pegan en su cuaderno y comparan respondiendo a la siguiente pregunta. Ambos tienen un párrafo y una introducción. Eso es lo que me interesa. Porque yo les digo que todo artículo informativo tiene una introducción y después tienen subtítulos. Busquen artículos informativos en internet y vean, 2 por lo menos, y vean si tienen esas características. ¿Qué subtema desarrolla cada uno sobre el tema principal? Eso quiero que ustedes se den cuenta si es cierto lo que yo le digo, que los artículos tienen una introducción y tienen pues subtítulos, ¿ya? Hay alguno que esté más completo que el otro, ¿por qué? Ya es para poder hacer la comparación entre 2 artículos y ver si lo que yo le digo es verdad o estoy mintiéndoles. Muy bien. Y eso sería la tarea de hoy día, como tal. ¿Qué fue lo que hicimos en la clase presencial? Perdón, presencial no, sincrónica. No, hasta ahora no tenemos presencial todavía. Ya saben que cualquier consulta me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.